Admiradores de Led Zeppelin, alzaos, porque esta es una gran oportunidad para ver uno de vuestros grupos favoritos e imágenes inéditas nunca vistas. You could tell it was going to be a good group, but people wouldn't even book the band. We knew something was in the air. I could feel it around me. Este próximo viernes día 7 de febrero se estrena en cines Becoming Led Zeppelin, el primer documental oficial avalado por todos los miembros de la banda. Este documental está dirigido por Bernard McMahon, un director que ya tiene mucha experiencia en el documental y concretamente en el documental musical, dedicando varios proyectos a la música americana. Algo que tiene mucho sentido al hablar de Led Zeppelin, aunque sea una banda británica. Las influencias de la música americana han sido muy grandes dentro de este grupo que saltó a la fama a finales de los años 60 y principios de los 70. En este nuevo documental vamos a tener entrevistas con todos los miembros de la banda que lo componen, por ejemplo, músicos tan grandes como Jimmy Page, el cantante Robert Plant o el bajista y teclista John Paul Jones. Además de esto, también va a incluir una entrevista exclusiva en audio con el ya fallecido baterista John Bonham. Una entrevista que ni siquiera los otros componentes del grupo habían escuchado nunca. Es una oportunidad única no solamente para conocer los inicios de un grupo y una banda tan influyente como Led Zeppelin, sino una oportunidad única también de ver y escuchar nuevo material que no se había visto nunca y, una vez más, sorprendiendo incluso a los mismos miembros del grupo. Es una manera fantástica de entender cuáles son las raíces de este grupo, cómo se unieron y la preparación de cada uno de sus componentes del grupo. Como documental tiene mucho valor, por supuesto, esas primeras imágenes inéditas que hemos visto rescatadas con algunos momentos brillantes, como por ejemplo una interpretación de Jimmy Page de una de las canciones de Led Zeppelin en solitario con su guitarra, que es toda una maravilla. Una fantástica manera de aprender no solamente de sus vivencias personales, sino también de cómo entienden ellos la música. Como cine documental, y concretamente hablando de un documental musical, no dista demasiado de otros documentales musicales que hemos podido ver anteriormente, aunque tenga ese valor añadido de las imágenes inéditas. Con esto quiero decir que no es un documental sobresaliente en cuanto a su formación o a su montaje. Es un documental con una estructura muy clásica donde nos traen primero esos flashbacks de la infancia, después las influencias y a continuación ese nacimiento de Led Zeppelin. Son muy respetuosos a la hora de tratar la figura de John Bonham, de hecho no van a entrar en ningún tipo de especulación ni van a hablar de los motivos de su fallecimiento, sino que se va a convertir en una figura que está sobrevolando todo este documental y que de vez en cuando deja su aportación con esa pequeña entrevista inédita. Al más puro estilo británico, es un documental muy elegante, muy sobrio, donde además todo ese lado un poquito más transgresor del rock and roll de los años 70 queda también en un segundo plano. Se apunta, pero no entra en toda esa locura concretamente de las drogas durante aquellos años. Es un documental más centrado en la música, en su composición, sobre todo con la figura de Jimmy Page, que producía todos los discos y que él ya tenía una idea de cómo quería que sonara Led Zeppelin, y eso sí que te lo cuentan con más detalle, cómo trabajó las mezclas y el resultado, claro está. El caso de Led Zeppelin es único porque su ascenso fue meteórico, en un año se convirtieron en toda una sensación y además las condiciones en las que lo hicieron no son las habituales. Todo eso contado en un documental que relata sus inicios, pero que se queda ahí. La verdad es que yo me he quedado con ganas de ver un poquito más allá de lo que vino después, porque en mi opinión en los últimos 20 minutos de documental sí que creo que se atasca un poco. El inicio es maravilloso, contando las infancias de cada uno de ellos, de dónde vienen, de dónde venían esas referencias musicales. Eso es maravilloso, pero llega un momento en el que hacia el final del documental nos quedamos un poquito atascados en esa narración y no ocurre nada durante unos cuantos minutos largos. Y en ese final creo que es donde el documental pierde fuerza. Además de tener un final
que en mi opinión es demasiado abrupto. Me habría gustado ver un último mensaje final hacia John Bonham o tener algún otro tipo de detalle o incluso mostrar no solamente ese inicio sino lo que llegaría después y ahí sí cerrar el documental. Por esto creo que es un documental que tiene valor como tal, como primer documental de Led Zeppelin oficial avalado por sus protagonistas, pero a la vez creo que le faltan ciertos elementos que no han querido tocar. Uno de ellos lo entiendo perfectamente, creo que la figura de John Bonham queda totalmente excluida de cualquier especulación y además le dejan en el pedestal que se merece. Pero por ejemplo, el tema del abuso de drogas no se toca en ningún momento, todo eso queda al margen y ellos tienen una imagen en este documental. Digamos que quedan como un grupo de chavales muy buenecitos. Y teniendo en cuenta que su ascenso ocurrió cuando la mayoría de ellos tenían 20 años, dejadme que dude que en los años 70 no hayan tenido algún que otro desfase o se hayan desmelenado. Por lo que es un documental muy enfocado en el elemento musical y en cómo componían las canciones de Led Zeppelin, cómo se grababan y demás, más que en su vida como banda de rock durante los años 70. Evidentemente, si ellos son los que hacen el documental, pues no te van a contar las partes más feas de la historia, ¿no? Sabiendo esto, creo que se puede disfrutar mucho si te gusta la música de Led Zeppelin o en general si te gusta la música. Creo que es muy interesante ver esa mezcla de géneros que se unieron para crear Led Zeppelin y conocer un poco más de cerca ese fenómeno. Ha sido y es una banda que a día de hoy sigue teniendo mucha influencia en la música rock y que se han convertido en todo un icono, unos maestros tanto de la música como del rock and roll en concreto. Por todo esto, para mí, Becoming Led Zeppelin es un 7, creo que tiene mucho valor documental en cuanto a eso mismo, a poder ver imágenes inéditas que no se han visto antes y la entrevista de John Bonham que nunca se había escuchado. Creo que eso le aporta un valor emotivo e informativo muy fuerte, pero por otro lado creo que como documental ha sido un poco parcial en su narración, han excluido las cosas más feas que podrían estar en esta historia y tiene un final que además de atascarse narrativamente, creo que es demasiado abrupto. Quizá le sobren unos 10 minutos de metraje que en realidad no son necesarios para cerrar esta historia de Led Zeppelin y aunque tiene un arranque muy bueno, después se va diluyendo y se hace un poquito pesado. Y fíjate que a mí me gusta Led Zeppelin, pero ese final creo que se desinfla muchísimo. Aún así, hay que reconocer cuál es su valor. Creo que si eres fan de Led Zeppelin no te lo puedes perder y si te gusta la música creo que es una buena oportunidad para ver el nacimiento de una banda que es una leyenda. Si vais a verla este fin de semana, por favor contadme aquí abajo en la sección de comentarios qué os ha parecido. Sé que los documentales son un poco difíciles, no es el género preferido del público, pero obviamente este documental está hecho por y para los fans de Led Zeppelin. Espero que lo disfrutéis y como siempre ya sabéis que os dejo por aquí algún vídeo que puede que os interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.